Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí reponiendo energías para esta jornada gélida en la que le vamos a ofrecer un nuevo programa en Lomas de Coín. Don Francisco. ¿Qué hay de nuevo? Hoy hablamos del urbanismo antiguo y del urbanismo moderno de Coín, ¿verdad? Vamos a hablar del antes y el después del Coín, sobre todo del siglo XIX, ¿no? Pues cabecera y comenzamos. Iniciamos el programa en el día de hoy, Paco, aquí precisamente en el bar La Ánfora, con esa comparativa del Coín de hace 100 años y el Coín de hoy, aproximadamente, ya es del año 2014, ¿no? ¿Qué nos dices de la foto? Bueno, por lo pronto irreconocible, ¿no? Todo un antes y un después. A mí en esta foto, si te fijas, no es una foto, es una composición de 3 fotos que están unidas. El autor es don Miguel Salgado y los cristales originales se encuentran en el archivo de la Fundación García Güera. Y es la primera panorámica que se conoce de Coín, es de principios del siglo XX. A mí, sobre todo, me llamó mucho la atención porque incluso hay elementos del patrimonio que ya no están, ¿no? Por ejemplo, siempre me ha asombrado el poder ver esta perspectiva del convento de los trinitarios, que ya no existe, no solo del convento, sino de la iglesia, que la tenemos aquí, porque se destruyeron en diferentes etapas. Primero cayó la iglesia tras la guerra civil y posteriormente ya fue lo que es el convento. Y si te fijas, pues bueno, una cosa muy interesante y muy curiosa es que se puede ver el crecimiento de la ciudad, y si te fijas, pues la ciudad crece sobre todo en torno al cauce de los molinos, ¿no? Desde el Albaicín, desde arriba, pues prácticamente hasta calle Antequera, ¿no? Si te fijas, es el crecimiento natural por la zona, sobre todo industrial, ¿no? Oye, Paco, y disculpa, que se aprecia perfectamente en esta panorámica el cao, como dices, del río, ¿verdad? Sí, hasta prácticamente, ¿no? Desde lo alto del Albaicín, desde el primer molino que tendríamos hasta el último, ya en calle Antequera, ¿no? Y bueno, decirte que en la foto aparecen muchos elementos, incluso del paisaje muy curioso, ¿no? Se ve toda la zona abancalada de huerta. Si te fijas, el Coín de la Edad Moderna no ha crecido por esta zona, ha respetado las terrazas de cultivo y los cultivos irrigados que existían en esta parte. El Coín pues se extendió hacia la zona de San Agustín, distrito de la Caridad, y como te digo, calle Antequera y Albaicín hacia arriba. Se ve perfectamente también algunos elementos del paisaje muy característicos, ¿no? Como Sierra Gorda, Sierra Chica, al fondo la Sierra de Mija. Y en fin, decirte que Coín es un pueblo, como tú bien sabes ya, de huertas, ¿no? De campesinos, de agricultores, pero eso tiene también su contrapartida, ¿no? El Coín tiene sus propietarios y sus industriales, un pueblo bastante rico, sobre todo en el 19. La burguesía local coineña, la verdad que dentro de lo que fue la provincia de Málaga, fue de los pueblos incluso con más industria, ¿no? Sí, no solo de molinos, sino sobre todo de telares. Prácticamente en el siglo XIX había pleno empleo femenino en los telares que existían en Coín, molinos y telares, los telares sobre todo de la familia Salgado, que era la que tenía. Y esa capacidad económica pues tiene su reflejo en la arquitectura del XIX, no solo en la arquitectura neoclásica, sino también incluso hasta el modernismo, vamos a llegar ahora a ver. Si quieres, pues podemos hacer un recorrido donde podemos partir desde aquí, desde la Alameda, recorrer lo que es la calle La Feria, llegar a la Plaza del Pescado, seguir hacia la Plaza Escamilla, de la Plaza Escamilla coger por calle Vicario y llegar justo pues al Parque de San Agustín. Vamos a ver el Coín del 19 y una arquitectura, la verdad, muy mermada en estos tiempos. Vamos a poder contemplar ese antes y el después comparando con fotografías antiguas, pero es lo que nos queda, ¿no? No, es lo que tenemos. Es lo que ha quedado. 40 años sobre todo, porque de 40 años hacia atrás sí que se podía ver el Coín del siglo XVII, XVIII y XIX. Claro. Pues agradeciéndole a la familia propietaria del bar La Ánfora, Antonio Guerra, su deferencia por habernos permitido grabar aquí, vamos nosotros hacia la Alameda a continuar con nuestro espacio, ¿no? Venga. Don Francisco, para el programa de hoy le traigo un artefacto nuevo que nos va a ayudar un poco a poder hacer y a poder que nos sirva esa comparativa, tener algo del pasado, esa foto que usted nos va a mostrar con el Coín de hoy. Empezamos, si te parece, con la primera de las instantáneas. Mira, ¿qué es esto? Pues la Alameda, justo con el tiro hacia el fondo.
Básicamente, la arquitectura que veíamos en esa foto, pues prácticamente al día de hoy es prácticamente inapreciable, ¿no? Se han destruido bastantes viviendas interesantes que existían aquí en lo que es esta plaza. Pues justo allí enfrente teníamos la casa de la familia Palomo y Anaya. Si seguimos el recorrido justo al lado del ayuntamiento, teníamos la casa de doña María González. Era una vivienda de las más grandes y los inmuebles más grandes que teníamos en Coín. Tenía una característica muy frecuente en Málaga, pero aquí en Coín escaseaba, había pocos ejemplares, que es que tenía los cierros de la parte de abajo, cierros de madera acristalados de manera semicircular. Eso prácticamente no existía. Es una casa que da a las dos calles, da también a la calle Parra, no solo a la Alameda. Y si seguimos el recorrido, pues justo aquí teníamos la casa cuartel, que junto con la casa de doña María González eran los inmuebles más grandes que teníamos en Coín, al que podemos añadir también el antiguo juzgado, ubicado en la esquina de calle Duende con calle Caridad. La casa cuartel que hoy ocupa el ayuntamiento fue una donación en el siglo XVIII del presbítero don Bartolomé Jiménez de Mendoza, y la razón de esa donación básicamente fue porque Coín es una encrucijada de caminos, como sabemos, y las tropas se solían hospedar en las casas de los vecinos. Eso causaba una incomodidad y una molestia a los vecinos que había que paliar de alguna manera. La manera que tuvo este sacerdote de paliarla fue donando esta casa cuartel al pueblo de Coín, donde finalmente pues se construyó el actual ayuntamiento. Fue casa cuartel de esas tropas, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional. Eso ya, claro, por supuesto, a lo largo de los tiempos, a posteriori, ¿no? Las tropas en el siglo XVIII pues bien se hospedaban aquí en las casas de los vecinos, porque estaban en tránsito y se quedaban una noche, 2 noches, que a veces no era así, que a veces se quedaba durante semanas y meses incordiando a los vecinos. La manera de solucionar eso pues fue la de donar este inmueble. Sobre su solar se levantó el actual ayuntamiento. Otra casa muy interesante tendríamos aquí justo enfrente, que ya ha desaparecido, que es la casa de José Fernández Cabrera, un coleccionista enfermizo de Coín, secretario municipal del siglo XIX, tránsito al siglo XX, un personaje muy interesante, coleccionista de todo lo que te puedas imaginar. Tenía un archivo bastante importante, un archivo que al día de hoy sirve y es de bastante utilidad para la historia de Coín. Son papeles que se han dispersado, ¿no? Muchos de procedencia privada, otros de procedencia pública, y la verdad que era todo un personaje, José Fernández Cabrera. Más casas que han desaparecido interesantes aquí, pues justo allí en la esquina con calle Canónigo Ordóñez, en las dos esquinas teníamos un molino, el molino de Navarrete, y justo enfrente pues la casa de los valencianos, que hace muy poquito pues se destruyó y se levantó lo que hoy podemos ver, ¿no? Casas interesantes que puedan destacar y sobresalir y que todavía perduran, pues bueno, estas 5 viviendas que tenemos aquí. En este lateral tenemos 5 viviendas, son viviendas que tienen patios traseros, muchos con fuentecitas, y incluso esta de aquí que tenemos justo enfrente tiene techos pintados con pinturas originales del siglo XIX, ¿no? Y es un buen ejemplo sobre todo de esa arquitectura. Paco, estamos viendo la Alameda, nos queda todavía a lo mejor algún elemento que ya hemos tratado por otra parte en algún programa, pero evidentemente hay que resaltar algo más también de allá, porque para mi gusto el emplazamiento que por ejemplo ahora tiene la fuente decimonónica, del 17, del 18, no decimonónica, del 18, le da una categoría muy especial a la Alameda, sí, tiene un realce muy bello. Mucho mejor, más vistosa que como estaba antiguamente, que estaba un poco ahí arrinconada, ¿no? Y dentro de lo que es la arquitectura de la Alameda, de lo poco que se ha preservado de interés, pues también tenemos el viejo ayuntamiento, como es natural. Si se ve por las fotos antiguas, se puede observar que antes solo tenía una altura, en el siglo XX se levantó esa segunda planta que podemos ver, y en general pues la arquitectura que se nos ha conservado en calle La Feria, Plaza Escamilla, calle Vicario y Parque San Agustín, y también en calle Caridad, esa arquitectura del siglo XIX que está prácticamente desaparecida. Podríamos continuar ese recorrido ahora, pues si te apetece, por la calle La Feria, y vemos los inmuebles que se han preservado. Yo solamente, Paco, una pregunta que te voy a formular común en cada una de las plazas donde vamos a estar. En la comparativa de la foto que hemos visto, en la Alameda actual,
¿Tú crees que ese ha sido el recorrido lógico que debería de haber seguido ese patrimonio, ese urbanismo en nuestra localidad? Pregunta del millón. Esa pregunta es muy sencilla de contestar. Aquí hemos seguido, sobre todo desde que entramos en democracia, un poquito antes de la democracia, se ha seguido el modelo a imitar de la Costa del Sol. Yo no estoy en contra de ese crecimiento vertical de la ciudad, es bastante interesante, pero claro, eso hay que hacerlo en la periferia, no en la almendra histórica, tal como se ha hecho. Si tú te vas a Marbella, verás que tiene un casco antiguo perfectamente preservado, tanto en altura, con las casas bastante antiguas, y si te vas después a los pueblos de comarca Guadalhorce, Sierra de las Nieves, vas a ver que no existen estas alturas que tenemos aquí en Coín, ¿no? Hemos seguido ese modelo, el modelo de la costa, y no hemos equivocado, evidentemente. Paco, ¿qué destacamos aquí en esta calle de la feria, que a lo largo de la trayectoria de la vida en Coín ha tenido diferentes nombres también, ¿verdad? Sí, ha variado bastante, según los vaivenes políticos, igual que la Alameda, va cambiando de nombre. En esta calle, pues bueno, este lateral prácticamente queda muy poco, a destacar estas dos casas que tenemos aquí. Y en muy mal estado, además. En muy mal estado. Y en este lateral, en el número 8, pues nos quedan este inmueble que también es bastante interesante, sobre todo del siglo XIX, ¿no? Comentarte que estas casas tienen también, como en la Alameda, ¿no?, un patio trasero, muchas con fuentes. En este lateral no tienen fuentes, pero sí que en el derecho cogen la fuente de la Teja, que ya estuvimos viendo en programas anteriores sobre las fuentes. Recordar también, Paco, aquella observación que hacías en el programa cuando estuvimos aquí, supuestamente podría ser parte todavía del torreón antiguo del castillo, este saliente que tenemos aquí en calle La Feria, ¿verdad? Pudo ser aprovechado. La verdad que en planta tiene una estructura cuadrada y arriba pues tampoco tiene como un terrado, ¿no? Que es precisamente aquí justo donde nos encontramos delante. Sí. Otra casa también de las antiguas del municipio. Bastante interesante de catalogar y de conservar. Siguiendo un poquito más abajo, pues tenemos la casa de la familia Galiano, también bastante interesante, también con patio, con su fuente. Muchas casas de estas de la calle de la Feria incluso tenían patios porticados, no en todas las alas, no cerraba, pero sí que una o dos alas porticadas con sus galerías, ¿no? Y es bastante característico. Interesante, muy interesante el número 16, sí, como decía antes. La casa de Juan Galiano, ¿no? Bastante interesante también lo que es el interior y el balcón tribuna que tiene, ¿no? Un balcón, tampoco es un balcón corrido, ¿no?, pero sí que es un balcón, se llaman balcones tribuna, y en la Plaza del Pescado vamos a encontrar varias muestras de este tipo de balcón tribuna, sobre todo porque la Plaza del Pescado era el sitio donde se hacían las procesiones, festividades, proclamaciones. Ahora lo veremos y hablaremos. Sin ir más lejos, en esta de Lucena también podemos apreciar ese balcón en tribuna, como dices, ¿no? Son balcones prácticamente para contemplar este tipo de festividades, procesiones que se celebraban en Coín, Corpus, en fin. Ahora en la Plaza de San Juan, que es el sitio donde realmente se celebraban y era el centro neurálgico, sobre todo en el siglo XVIII era el centro neurálgico del Coín, más que incluso la Alameda. La Alameda no deja de ser periferia, claro, la Plaza Alta, ¿no? También esta calle se ha visto y hay instantáneas, no sé si exactamente de este periodo que estamos diciendo, donde está abarrotada la calle siguiendo también actos de carácter religioso, ¿verdad, Paco? Sí, hay bastante material gráfico como para ilustrar esto que tú acabas de comentar, ¿no? Nos acercamos a la Plaza del Pescado, ¿no? Vamos allí, que quedan 3 inmuebles de interés, sí, no más. Pues vamos allá.
Don Francisco, estamos viendo esta foto, que es la que nos sitúa ahora en la Plaza del Pescado. Pues la misma operación que en la Alameda. ¿Qué comentamos de ella? Pues vamos a hacer un repaso por las casas que se han preservado y otra por las casas que se han destruido, ¿no? Aquí de interés, pues bueno, nos queda este inmueble que está contiguo a la iglesia de San Juan. La planta baja fueron las antiguas bodegas del Palacio Episcopal y se preserva al día de hoy. Incluso la iglesia estuvo comunicada con el Palacio Episcopal a través de este mismo inmueble. Otra casa interesante, pues esta que tenemos justo aquí enfrente, donde también tienen este tipo de balcón tribuna, sí. Y por supuesto, pues bueno, lo que es la casa que se conoce aquí en Coín como la casa de Ramón, ¿no? Que si te fijas también tienen el balcón corrido, sí. Y no es otra cosa que para lo mismo, ¿no? Es un tipo de balcón, sobre todo aquí estamos en el centro neurálgico de la localidad, en la Edad Moderna. Aquí se hacían las proclamaciones de reyes, aquí se celebraban los nacimientos de infantes, aquí se celebraban las procesiones de Semana Santa, las procesiones del Corpus, todo tipo de festividades, sobre todo, se celebraban aquí. Ten en cuenta que la iglesia de San Juan también tiene un balcón muy similar. Claro, sí. No hay muchas iglesias que tengan este tipo de balcones, le da cierto carácter civil, ¿vale? Si te fijas, en la Alameda también se celebraban fiestas, ¿no? Pero sobre todo en espectáculos de sangre. Se celebraba pues las corridas de toros, tenemos allí está la calle del Toril todavía que se conserva. Del Toril, sí. Allí estaba la picota donde se ajusticiaba a los malhechores. Si te fijas, pues estos espectáculos de sangre estaban fuera de esta plaza. En esta plaza, cierto es que se concentraba el poder civil porque estaba el ayuntamiento y el poder religioso, estaba el Palacio Episcopal y la iglesia de San Juan, pero se evitaban este tipo de espectáculos en esta plaza. En esta plaza, sobre todo, procesiones, corpus y demás, como hemos hablado. Actos de solemnidad, ¿no? Actos más solemnes, ¿no? Más solemnidad. Y inmuebles que al día de hoy pues no están, pues bueno, básicamente el Palacio Episcopal, ¿no? Que desapareció en los 80, en el 82 en concreto. Desaparecieron también las caballerizas del Palacio Episcopal, que estaban en la planta baja de este inmueble. Desapareció también el pósito, que es donde se guardaba el grano, sí. Y el trigo, para épocas sobre todo de escasez también, que estaba aquí, justo en esta esquina. Desapareció también la cárcel, que está en el inmueble, que al día de hoy le seguimos llamando la cárcel, y es curioso porque en las fotografías antiguas el inmueble es muy característico porque es una estructura hermética, no tiene prácticamente ningún vano de abertura al exterior, solo una pequeña ventanita, ya lo podréis ver por las fotos antiguas y podréis apreciar que es la cárcel sin ninguna duda, porque no hay un inmueble con ese vano tan pequeñito y solo uno, ¿no? Sobre todo para la luz, ¿no? Del interior de oficinas y demás. Y la plaza, como veis, pues está muy mermada. Corrígeme e infórmanos a lo que no sepamos. La casa de Ramón es la que fue, por así decirlo, el primer ayuntamiento de Coín, Paco, donde se... A ciencia exacta no se sabe. Sí que sabemos que la casa de Cabildo estuvo ubicada también en la cárcel. Y la cárcel y la casa de Cabildo. Sabemos que la cárcel es esta. Sí, sí, sí. Probablemente la casa de Cabildo estuvo también ahí. Incluso la casa de Cabildo era tan pequeña que siempre se estuvo proyectando su traslado a la Alameda finalmente ya, ¿no? Pero incluso en el Palacio Episcopal se celebraban las sesiones de Cabildo porque no había inmueble acondicionado y habilitado para ayuntamiento, para que nos entendamos, ¿vale? Comparando las instantáneas que nos ha servido de referencia, tu valoración sobre el estado actual, si bien es cierto que por lo menos parece que tiene algo turístico, está más o menos decorada con un gusto turístico más o menos, sí es cierto que esa falta de edificios La verdad que estéticamente la plaza deja mucho que desear, ¿no? Pero muchísimo. Esta plaza era bastante bonita, como podemos ver por las fotografías de principios y mediados del siglo XX. En fin, analizamos otro punto de nuestro recorrido. Podemos seguir el recorrido y nos vamos a una de las plazas más peculiares de Coín, sí, sobre todo del siglo XIX, de esos industriales y esos grandes propietarios que tuvo Coín, que se ven reflejados en esa arquitectura, ¿no? En la Plaza Escamilla. Pues hacia allá vamos. Vamos. Hey there, kids, put on your dancing boots. Come dance with me. Come dance with me. What an evening for some terpsichore. Handsome face, I know a swinging place.
Come and dance with me, romance with me. Don Francisco, nueva foto, nuevo emplazamiento, Plaza Escamilla. De lo mejorcito que se conserva. Oye, en arquitectura del 19. ¿sabes Todavía lo tenemos aquí. ¿Sabes por qué el nombre de Plaza Escamilla? ¿De por qué puede venir? Exactamente, no te lo diría por escrito, pero verbalmente sí que sabemos que hubo un regidor que se llamaba Francisco de Escamilla y que vivía en esta zona. Hasta ahí. Quizás algún familiar de él o quizás fue él. Pero muy lejos, muy mal encaminado. También esta plaza es lo que tú decías antes, con los vaivenes políticos, ha ido cambiando de nombre. No es lo mismo en la República que en la Guerra Civil que en la actualidad. Escamillas, como siempre se ha llamado, con anterioridad, todos estos vaivenes, sobre todo en el siglo XX, ¿no? En las estructuras de edificios que tenemos y que me destacarías de la misma en relación a la foto. Bueno, aquí, pues sobre todo lamentar la pérdida del inmueble del Banco Español de Crédito, de la Casa de Banesto, que era un inmueble muy característico, con el balcón corrido y de forja de fundición bastante interesante. Al día de hoy no se asemeja en nada a lo que en su día fue ese inmueble, y sí que se nos conserva y se nos preserva estos tres inmuebles que tenemos aquí justo frente por frente. En el número 1 pues tenemos el inmueble y la casa de Taillefer, que es la casa de sevillana de toda la vida. De hecho, Taillefer fue el que trajo la luz eléctrica aquí a Coín. Todavía conserva su veleta con una T, que ahora la podremos ver. Desde aquí no se ve porque no tenemos ángulo, pero un poquito más atrás sí se ve la veleta. Y el inmueble es muy curioso porque conserva uno de los mejores jardines románticos de Coín del 19. Tú sabes que aquí en Coín... ¿Conservaba o conserva todavía? Se supone que se conserva, solo que no está mantenido. Bueno, no sabemos cómo puede estar, ¿no? Pero si el inmueble se conserva, el jardín pues debe quedar por lo menos las reminiscencias con setitos del boj, y existe mucho material gráfico que vamos a poder ver sobre esta casa. Y los canceles que tenían también de hierro del siglo XIX, neoclásicos, muy interesantes. Sí. Contigua a la casa de Sevillana tenemos la casa de la familia Ordóñez, que como vemos es obra de cantería, quizá en el interior se llaman mampostería, ¿no? Y la casa del Cine Dorado, el inmueble del Cine Dorado, o de López Vera, de los muebles. En esa casa, si te fijas, pues el tamaño de los vanos son los de arriba, los de la segunda altura son más pequeñitos que los de abajo, y eso pues bueno, refleja la antigüedad también que puede tener el inmueble. Estos tres inmuebles que se conservan es de lo más interesante en arquitectura del 19 de aquí de Coín. Sobre todo también por los elementos clásicos de esta que tenemos justo aquí enfrente, que se conservan todavía, ¿no? Yo no sé si matizarle un poco la precisión que acaba de hacer, decir que se conserva, a lo mejor es un poco inapropiado decirlo, que están todavía, pero conservarse... Están todavía en pie, el interior pues están abandonados y probablemente dentro de poco en estado ruinoso, como se puede comprobar. Esperemos que se restaure y se preserve, porque no tenemos más que esto. Prácticamente hemos visto ya la calle La Feria lo que queda, en la calle Caridad queda algo del 19, en la calle Vicario quedan algunos pequeños ejemplos, pero casas tan suntuosas y muebles tan grandes como estos, pocos, muy pocos. Juan, antes de seguir vamos a hacer aquí un pequeño inciso. ¿Sí? Aquí podemos destacar dos inmuebles bastante interesantes, uno es el 9 y otro es el 11. El 9 es un antiguo molino de sangre, es un inmueble, su interior de bastante envergadura, y una casa preciosa que es este, ¿no? El número 11, que es la casa de don Juan Santos Gutiérrez, cronista oficial de Coín, periodista, abogado, en fin. La casa en el interior tiene un patio maravilloso y se conserva, y puede que se conserve por muchos años porque los herederos de don Juan Santos Gutiérrez tienen también esa sensibilidad por el patrimonio que tuvo su padre. Lástima de que ahora en estos momentos no podamos acceder al interior, pero que sí, por supuesto, lo podremos intentar en un próximo programa, ¿no, Paco? Es posible. Las familias que viven fuera de Coín, los herederos de don Juan Santos Gutiérrez, sí que es bastante característica esos cierros de madera acristalado que podemos ver, y sobre todo, como te digo, no el patio del interior. En esta calle Vicario existen bastantes inmuebles de interés, sobre todo en este lateral izquierdo. En el derecho poco queda ya. Poco. Vamos a seguir, pues cruzamos y seguimos por ese lateral precisamente. Hacia la mitad de la calle.
Paco, esto es una pequeña muestra de esos patios interiores que en alguna de estas casas de la calle Vicario todavía se conserva, ¿verdad? Sí, el único que hemos podido visitar y coger algún recurso que otro. Esta casa bastante interesante también del 19, también todo este lateral de aquí. Estas casas, sobre todo el número 21 y sobre todo aquí el número 36, que ya no existe, es una casa que se derribó no hace mucho, en el 2000 algo, 2002 quizás, por ahí. Y era una casa bastante interesante, es la casa de don Antonio Rueda Valcárcel, propietario del antiguo Palacio Episcopal, uno de los industriales más importantes que tenemos en Coín, el Cortijo Rueda, que fue propiedad de esta familia. Y es una casa bastante interesante que se derribó no hace mucho, como te digo, sobre todo por los jardines románticos que tenía en su interior, con los típicos setos del bosque. Aquí jardines románticos así en Coín teníamos bastante, hemos perdido alguno que otro. Hemos visto el de Sevillana, que también era un jardín del mismo estilo. Este del número 36 de calle Vicario, y después el único que se nos conserva es el de Angus Ward, que tuvimos la suerte inmensa de ver. Que todavía se conserva y se mantiene. Sabemos que Angus Ward, para sobre todo los televidentes, embajador norteamericano que se afincó aquí en Coín en la década de los 70. Y bueno, es el protagonista en primera persona del conflicto estadounidense con la China comunista de Mao, que ya lo explicamos sobre el personaje, bastante interesante y un personaje sobre todo a recuperar. Y después tenemos otros dos jardines con pequeñas reminiscencias del 19, de esos jardines decimonónicos. Uno es el Parque de San Agustín, que ya estamos hablando de jardines públicos, y otro que hemos perdido es el La Alameda. En La Alameda hasta no hace mucho se conservaban todavía estos jardines con los pequeños setos del bosque, con resabios del siglo XIX, ya al día de hoy pues lo hemos perdido. Nos quedaría solo y únicamente pues el Parque de San Agustín, donde ahora iremos a terminar el programa, y el que tenemos en la casa de Angus Ward. Si vemos, pues podemos terminar lo que es el recorrido ya en la Plaza de San Agustín, que no hay que confundir con el Parque de San Agustín, que mucha gente dice el parque, no vamos al parque, vamos a ir a la Plaza de San Agustín. Y eso de terminar, le tengo preparada una pequeña sorpresa para finalizar en el día de hoy. Yo lo que tú digas, tú me llevas. Vamos allá. Don Francisco, amplío un poquito. Ahí. Que no se ve con el reflejo. Sí, ¿verdad? Pero ve bien y evidentemente nada tiene que ver esta panorámica que tenemos a la espalda con la vista que tiene esta foto, ¿verdad? Porque aquí poco o nada ha quedado de principios del siglo XX a la actualidad. Prácticamente no queda nada. Son todas edificaciones modernas. En la foto pues antigua pues se ve como marco publicitario este fondo que tenemos justo aquí detrás. Y bueno, aquí casas que merezcan la pena, que se hayan conservado, pues esta de aquí, de la esquina, ¿no? Sí, ¿verdad? Con ya Urbano Pineda. Esta casa es la antigua casa del Banco de Bilbao. Yo lo recuerdo de pequeñito, que aquí siempre estuvo el Banco de Bilbao, después estuvo ya el BBV cuando cambiaron el nombre. Y bueno, hay un par de casillas interesantes como esta casa aquí esquina y esta que tenemos justo aquí detrás. Por lo demás, todos son edificaciones nuevas y apenas se conserva nada. Ahora que caemos, Paco, la singularidad de los mascarones, por así decirlo, que tienen las divisorias de la segunda planta con la tercera. Sí, la línea de imposta está decorada con estos elementos, son elementos y componentes de época neoclásica, clásico, vamos. Y bueno, yo no quisiera terminar el recorrido sin mencionar que hay otra calle más, aparte de estas que hemos estado viendo, que también conserva esa arquitectura del siglo XIX neoclásica, tan interesante como hemos visto aquí, incluso se conserva mucho mejor que en la zona que hemos estado recorriendo, que es la calle Caridad, ¿no? La calle Caridad, que como ya hemos hablado anteriormente, también es travesía, junto con la calle Vicario, calle La Feria, y toda esta calle hacia allá sí que tiene también muy buenos ejemplares de esta arquitectura que venimos tratando aquí en Coín. Está haciendo usted con el afán de terminar el programa. Yo le quiero preparar una sorpresa. Tenemos que buscar un vehículo para desplazarnos a ese entorno y allí le enseño lo que quiero mostrarle, ¿de acuerdo? Vamos a la zona rural, me encanta. Sí, vamos a la zona rural. La prefiero. Vamos a ir a la zona rural, pero no andando tanto como usted me lleva siempre andando. Vamos a ir subidos. Fenómeno. Vamos a buscar el vehículo. Vamos para allá. Bueno, don Francisco, no le ando más, no le subo más como usted me maltrata en los campos cuando salimos. Si se da cuenta, a nuestra espalda está un poco quizás
pues la misma panorámica con la que hemos empezado el programa, que era la sorpresa que yo quería dar, terminar en el mismo lugar donde hace 100 años don Miguel Salgado tomaba esa instantánea, esa panorámica. Pues a la vista está, ¿no? Está completamente transformado lo que es el pueblo y en muchos casos con verdaderas aberraciones arquitectónicas y urbanísticas, ¿no? Coín presume de ser la capital del Guadalhorce, pero es curioso que todos los pueblos del Guadalhorce tienen su catálogo de patrimonio etnográfico, arqueológico y arquitectónico. No solo del Guadalhorce, sino también los pueblecitos del entorno de la Sierra de las Nieves. Estas dos comarcas todas tienen sus catálogos desarrollando el planeamiento. Lo que ha ocurrido en Coín, pues básicamente ha sido por eso, porque los instrumentos de planeamiento han estado desfasados, obsoletos y no acorde con la realidad de los tiempos que vivíamos. Tampoco existen catálogos, como te digo, que hayan desarrollado esos instrumentos de planeamiento, sobre todo el Plan General de Ordenación Urbana de Coín, que es bastante antiguo, se ha reformado por lo de la LOUA, pero en definitiva sigue siendo exactamente lo mismo. Se han sobrepasado las alturas, eso ha provocado pues sombra, humedad y frío, que es lo que tenemos ahora mismo en la actualidad en Coín. Se han quitado también las vistas, no solo de los transeúntes, sino de las viviendas contiguas. Claro. Todo esto hace, quiera que no, que el pueblo sea menos habitable, ¿no? Aquí en Coín se dice que Coín no tiene nada bonito, que no tiene nada que ver, que por eso no vienen turistas. Bueno, realmente es que nos hemos dedicado durante estos 30, 40 años, un poquito antes de que entrara la democracia, en arrasarlo todo. Y eso es lo que nos ha quedado, no solo los monumentos, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, sino también pues la arquitectura, no solo la del 19 que hemos visto hoy, sino también la del casco antiguo, la de la almendra histórica del siglo XVIII, del siglo XVII. Esas casas prácticamente tienen todas las calles sus mellas, ¿no? Y en definitiva, se han usado también materiales ajenos a la arquitectura vernácula tradicional nuestra, y se han usado también diseños arquitectónicos que nada tienen que ver con lo que siempre ha sido Coín, un pueblo de casas blancas encaladas, un pueblo de calles estrechas, un pueblo pintoresco. Poníamos ante el ejemplo de Marbella. Vete a Marbella, en Marbella hay edificios y se ha construido en vertical, pero el casco antiguo no se ha tocado. Un casco antiguo que todas tienen la misma altura, un casco antiguo precioso. Y tal como en Marbella, todos los pueblos del entorno, Mija, Ojén, Casarabonela, Junquera, el único pueblo donde no se ha respetado esa arquitectura y ese urbanismo ha sido nuestro pueblo. Bueno, pues ojalá que este programa sirva por lo menos para que no vaya a llamar ese despropósito un poco que ha sido a lo largo de muchos años de historia en Coín, y que nuestro pueblo pues realmente pues esperemos esté como merece, ¿no te parece? Que coja el modelo a imitar, no de la Costa del Sol, sino de nuestros pueblos del entorno, que si viene turismo va a venir buscando eso. Pues don Francisco, como siempre, agradecerle su colaboración en nuestro espacio. Nosotros volver a recordarle, como siempre, que a partir de ahora tienen a su disposición en nuestro canal de YouTube este programa, y que por supuesto le esperamos en uno próximo. Hasta el siguiente.